Salas, 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 vale 20 palos verdes, acaba de ganar la Academia del Fútbol Nacional, acaba de parir también Racing Club de Avellaneda, pero acaba de ganar el único grande de Avellaneda, el amor de nuestras vidas, no sin sufrir, no sin pelear, no sin agarrarnos un poco la cabeza en el primer tiempo, pero sí con la firmeza del segundo. Me quiero quedar con la parte positiva, me quiero quedar con el equipo que tiene Racing, con ese 11 y nada más, con ese 11 de jerarquía internacional, con ese 11 que te invita a soñar con ganar la Copa Libertadores. Ahora, con ese plantel que te llena de dudas, porque cada vez que falta una pieza, el equipo se desarma, porque no está García Basso y en la defensa por momentos sos un flan, porque cuando no está Nardoni, la mitad de la cancha es una autopista con libertad para que el rival haga prácticamente lo que quiera, porque cuando juega Saracho de punta perdés mucho peso, porque la diferencia entre Maravilla Martínez y Adrián Rocky Balboa es la misma diferencia entre una Ferrari y un Fitito, a pesar de que Balboa hace lo que puede. Entonces, esta victoria, este triunfo, tiene que servirle a Diego Alberto Milito, el presidente de Racing, para terminar de darse cuenta que el mercado de pases más importante de Racing esta mitad de año será el que nos pueda dar la posibilidad de pelear la Copa Libertadores hasta el final. No alcanza. Repitan conmigo en los comentarios. No alcanza. Diego, no alcanza. Queremos el salto de calidad, queremos esto de que la inversión no sea un gasto y todo lo que se prometió en campaña. Confiamos en vos como presidente, pero no alcanza. Racing dio lástima en el primer tiempo. Racing jugó un partido de muchísima imprecisión en la etapa inicial, porque a Quirós le cuesta un montón acertarle a la cancha, porque estamos viendo probablemente el peor momento de Marco Di Cesare como defensor de Racing, no tanto en la marca, aunque tiene algunas dudas, sino sobre todo con la pelota. Una máquina de entregarle el balón a los rivales, a pesar de que Di Cesare me parezca un fantástico jugador. La realidad es que en el primer tiempo, Racing, otra vez como contra Unión, era un equipo largo, un equipo repetitivo, un equipo aburrido en el que se la tocaban todo el tiempo de manera horizontal entre los defensores de Racing, pero muchas veces con ese boludeo cedíamos situaciones de cierta tensión para que el equipo rival pueda profundizar. Decí que Santa Marina de Tandil es un rival de menor jerarquía, sin tanto punch, dirigido por el Mono Navarro Montoya, que hizo lo que pudo, pero que se notó que en los momentos donde Racing por ahí le daba algún regalito, ellos no lo sabían aprovechar, no lo sabían trasladar al marcador. Una mitad de cancha con Sosa y con Almendra, era evidente por la lentitud de Sosa y porque Almendra no tiene tanta dinámica que Racing la podía pasar mal, y lo hizo sobre todo en esos primeros 45 minutos. De todas maneras, y más allá de su escasa intensidad habitual, quiero resaltar el partido de Agustín Almendra. Hoy lo vi crecido, al lado de sus compañeros parecía el que más corría, por lo menos esta tarde en la cancha de Lanús vi una Almendra con intensidad, con músculo, corriendo y distribuyendo con mucha, pero mucha claridad el balón para que Racing pudiera ir creciendo en el juego. Creo que Almendra fue uno de los puntos altos de Racing en este triunfo contra Santa Marina de Tandil. Ahora, en el primer tiempo, en ese 3-4-3 que por momentos se transformaba en un 3-5-2 porque Saracho se quería juntar en la mitad de la cancha, un Saracho voluntarioso, un Saracho que intenta, que se prodiga, pero que todavía no es ni la sombra de aquel que brillaba en 2019. En esa primera parte donde Vieto se mostraba con cierta movilidad, pero muy impreciso. Es más, anoté puntualmente en el resumen del primer tiempo los problemas que tuvo Racing en general para controlar la pelota. Yo puedo entender que Balboa, que tiene una jerarquía menor a la que implican delanteros como Maravilla Martínez, como Vieto, puedo entender que Balboa la para y se le vayan 5 o 6 metros para atrás. Ahora, me cuesta entender que Vieto sea justamente el que tenga esos errores en la sintonía fina. Es verdad, se está recuperando todavía de aquel desgarro. Contra Unión jugó un puñado de minutos y después fue sacrificado tras la expulsión de Arias. Lo vi a Vieto
con mucha actitud para pedir la pelota, para tratar de marcar algún gol, pero también con mucha bronca, con rabia, no solamente contra sí mismo, sino que a veces lo miraba a Balboa en algunas jugadas en las que lamentablemente el 77 mostraba parte de sus limitaciones y Vieto es como que decía, uy, la puta madre, mirá con lo que tengo que lidiar. En el primer tiempo Racing llegó una sola vez de manera clara previa al gol, que fue el cabezazo de Balboa por arriba tras un centro de Saracho, y después el equipo rival a los 35 minutos del primer tiempo nos generó una situación de peligro con aquel bombazo por parte del delantero Lucas Comacci y una triste, podríamos decir, respuesta de Gabriel Arias. Un rebote larguísimo del arquero que puso en vilo el arco de Racing. Después llegó a tiempo Di Cesare para cerrar, pero hay que marcar que Arias, en los dos remates por tiempo que le generó el rival, en los dos tuvo muchísimas dudas. Una muy mala respuesta del guardameta de Racing, tal vez sintiendo un poco la presión de un Cambeses que está cada vez más crecido y que por la expulsión de Arias será titular en Mendoza contra Independiente de Rivadavia de esa provincia. Dicho esto, Racing en ese primer tiempo también la pasaba mal porque Colombo contra rivales menores se achica y contra rivales más importantes se agranda. Casi que en el mundo del revés. Lo de Nazareno Colombo, que muestra demasiada suficiencia, demasiada soberbia a la hora de jugar contra equipos menores, y esa confianza muchas veces lo lleva a equivocarse. Un infortunio por parte de Quirós, una lesión del pibito de Santiago, provocó que Costas tuviera que mover el banco. Acá sí quiero romper una lanza por el entrenador de Racing, que acertó con el cambio. Minuto 40 del primer tiempo, Quirós sale por una molestia. Veremos finalmente qué tiene el juvenil de Racing y aprovecha Costas para ponerlo a Maxi Salas, sacar un defensor y que sea Sosa el que juegue de líbero y Colombo como stopper por la izquierda. Eso acomodó un poco al equipo. Es verdad que quedaron por un ratito nada más Saracho y Almendra en el doble 5, menos marca que la Salada, pero la aparición de Maxi Salas trajo rápidamente dividendos. Y acá me quiero quedar con la figura excluyente del partido. ¿Cómo podés demostrar que sos un crack en solamente 5 minutos? Bueno, en el manual de estilo seguramente habrá que agregar un capítulo de lo que hizo Maximiliano Salas esta tarde en la cancha de Lanús, porque Salas entró, se empezó a sacrificar por el equipo, empezó a ser alguien verdaderamente incontenible para la defensa rival por el sector izquierdo. Y ustedes miran, pero en 5 minutos sí, en 5 minutos Salas sacó una diferencia demencial, centro picante que no puede conectar Balboa, y en la segunda que tiene, centro rastrero, al igual que lo había hecho en cancha de Indesingente contra Maratea FC. Bueno, lo hizo con Santa Marina con un buscapié fantástico al segundo palo. Encontró el pie zurdo una vez más de Facundo Mura. Ese jugador serio, cumplidor, querible, que nunca te deja gamba. La verdad que lo de Mura es fantástico y que si sigue definiendo de esta manera, uno se ve tentado a pedir que lo pongan como delantero. Le dio de zurda con borde interno y de primera, con una categoría espectacular, imposible de tapar para el monito Navarro Montoya, el hijo del entrenador, que no pudo llegar, hizo estéril su vuelo, y con esa definición de zurda de Mura, entonces Racing encontró la calma, encontró la templanza, encontró cierta seguridad, y creo que Costas la terminó de redondear con otro buen cambio, digámoslo también. Esta vez el técnico de Racing estuvo a la altura de las circunstancias en las modificaciones, y el técnico campeón de la Recopa y la Sudamericana lo colocó a Nardoni por Saracho, acomodó el mediocampo. Racing encontró otra solidez y era evidente que por el desgaste que había hecho Santa Marina también en el primer tiempo, en la segunda parte, con ventaja para Racing, iban a tener mucho más espacios los jugadores académicos. Y vaya si lo supimos aprovechar. Al primer minuto ya Racing tuvo una jugada de peligro con Balboa, que asistió a Lucho Vieto, tiró un sombrerito Lucho y después Salas le pegó de volea. Y la pelota terminó dando en la cara externa de la red del lado de afuera. Racing siguió generando con un pase bárbaro de Agustín Almendra en la espalda de la defensa rival para que Balboa quede mano a mano y se tropiece, se caiga, haga un tackle deslizante. No termino de entender qué es lo que quiso hacer, y Racing seguía llegando y dominaba el partido y generaba muchas situaciones de gol, con un Almendra muy lúcido para distribuir y con un Nardoni que es todo corazón
a la hora de recuperar. Con Nardoni y con Almendra se acomodó el boliche, Racing siguió llegando, Vieto tuvo un mano a mano en el que la picó por arriba, creo que si definía cruzado era gol de la Academia, Vieto intentó un lujito, bueno, desde acá sentado es mucho más fácil, Vieto de todas maneras tiene una categoría enorme y es titular indiscutido en Racing, a tal punto que a los 11 minutos apareció finalmente el segundo gol de la Academia, pelotazo largo que Balboa sabe capitalizar porque gana con el cuerpo, tiene mucha potencia, aunque es un poco limitado, tiene mucho vigor en los mano a mano. Balboa la toca por un lado, va por el otro, en vez de que se le cierre la persiana, la extendió para la parte izquierda del área grande, donde esperaba Salas, que dejó eliminado a un rival y con un zurdazo cruzado terminó de sentenciar a Santa Marina de Tandil. Salas vale 20 palos verdes. No exageró Pablo Carrozza cuando dijo Mbappé es muy bueno, pero no es Maxi Salas. Salas es un jugador todoterreno. Salas tiene potencia, tiene gambeta, tiene remate, tiene inteligencia, tiene huevos, tiene coraje y tiene mucho fútbol para darle a la Academia del Fútbol Nacional. Venía de asistir a Maravilla Martínez en la cancha de Unión. Hoy asistió en el primero, definió bárbaro en el segundo. Muestra que es un jugador fundamental para Racing, que no puede faltar nunca y que además tiene solamente 27 años. O sea que su carrera en Racing podría extenderse mucho tiempo. Hay que hacerle un contrato de 4 o 5 años más porque realmente da orgullo ver cómo Salas defiende la camiseta. No solamente por la velocidad con la que juega, la intensidad, la dinámica, los huevos, el corazón también, por supuesto, todo el ímpetu que tiene, sino también por la categoría a la hora de resolver en los metros finales. A veces se le baja la persiana y a veces tiene la lucidez que mostró esta tarde. Y mientras tanto, Balboa se seguía errando algunos goles, un remate cruzado que intenta clavar al ángulo, pero le sale un poco al medio, tenía pase a Vieto y finalmente se la terminó devorando. Vieto también tuvo un mano a mano importante que tiró por arriba, demasiado impreciso para los que nos tiene acostumbrados Vieto, que si hubiese estado fino, creo, Racing hubiese ganado por 3 o 4 goles. Algún tembleque en la defensa de Racing cuando Navarro Montoya cambió los dos delanteros por otros dos jugadores más frescos, con un remate de media distancia que Aria medio que con mano de manteca, ¿no? Se le terminó escurriendo. Bueno, tal vez la lluvia, lo perdonamos porque es un arquero multicampeón con Racing, pero no fue nada bueno el partido de Gaby Arias. Mura sacó alguna en la línea, hubo un poco de zozobra, pero es verdad también que Racing de contragolpe y ya con los últimos cambios pudo haber extendido la cuenta con un mano a mano de Gregorio que dio en el palo y que no le permitió al chico sacarse esa espinita de poder convertir su gol en la primera división de Racing. Hay una enorme diferencia entre el equipo titular y entre los habituales suplentes. Eso muchas veces lo pagamos caro. Hoy, por suerte, ante la debilidad del rival, no tuvimos que lamentarnos un nuevo papelón en la Copa Argentina, esta Copa maldita, esta Copa que siempre es complicada, pero que ahora nos tienen 16avos de final, lo vamos a enfrentar a San Martín de San Juan o a Gimnasia de Jujuy, después se vendrá Riestra o Armenio, bueno, un cuadro bastante benévolo para Racing, aunque en esta Copa siempre nos terminan dando algún batacazo, ojalá que este año sea la excepción. Más adelante, si quieren pensarlo, ya nos esperará seguramente River en cuarto de final y después veremos si San Lorenzo o cualquier otro equipo, pero vamos paso a paso en la Copa Argentina, que siempre nos trae un dolor de cabeza y hoy por lo menos nos sacó una sonrisa. Muy malo el primer tiempo, buena la segunda parte, en el podio de rendimientos Salas, Almendra y el siempre cumplidor Facundo Mura. El resto me parece que fue bastante chato. Vieto debe seguir creciendo en confianza. Creo que Vieto, Maravilla y Salas van a jugar el jueves en una final contra Independiente de Rivadavia de Mendoza, en un partido trascendental en el que no podés cometer tantos errores de manejo de balón, sobre todo en el fondo. Hoy Racing parecía que era imposible que le acierte a uno de celeste y blanco. El primer tiempo, insisto, fue muy malo. Bueno, contra Rivadavia de Mendoza no nos podemos tomar ninguna licencia, sobre todo porque está Villa, porque tienen volantes y delanteros de mucha calidad. Bueno, será otra historia, pero Racing se encumbra, Racing obtiene su segunda victoria de manera consecutiva. A nadie le amarga un dulce, siempre es bueno ganar y pasar de ronda en la Copa Argentina. Nos vemos
más adelante con más videos de la Academia del Fútbol Nacional y seguimos disfrutando de una buena victoria de Racing contra Santa Marina de Tandil. Nos vemos, chao, gracias.